La ventaja de la artillería de Rusia ha sido borrada del mapa, ya que Ucrania la destruyó toda usando drones y otras tácticas inteligentes. Para Putin, eso significa el fin de la táctica en la que ha confiado durante más de 3 años. Su artillería se ha ido y nunca volverá. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siersky, revela los detalles en una publicación de Facebook del 12 de mayo. Desde el comienzo del año, el enemigo ha perdido más de 6.000 sistemas de artillería, 6.186. En solo 1 año y 4 meses y medio, las fuerzas de defensa ucranianas han golpeado más de 19.000 sistemas de artillería. De los ocupantes, 19.236, declaró CSG. Eso es enorme. Y eso no es todo. CSG solo cubre las pérdidas de artillería de Rusia a partir de 2024 en adelante. Si ampliamos nuestro alcance a toda la duración de la guerra en Ucrania, esas pérdidas son mucho mayores. Según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Ucrania ha destruido 29.617 sistemas de artillería hasta el 26 de junio, con 48 de esos sistemas siendo destruidos solo el 26 de junio. Un cálculo rápido nos dice que la guerra en Ucrania ha estado avanzando durante 3 años y 122 días, eso es alrededor de 1.217 días en total. Lo que nos permite ver que Rusia ha estado perdiendo su artillería a una tasa de 24 unidades por día desde que Putin lanzó su invasión en febrero de 2022. Como podemos ver en las cifras del Ministerio de Finanzas, la tasa de pérdida más reciente es mucho mayor que el promedio, sugiriendo que Ucrania inicialmente luchó para enfrentar la ventaja de la artillería de Rusia durante los primeros meses de la guerra, ya no está luchando. Ucrania está prosperando contra la artillería de Rusia. Y no son solo los antiguos sistemas de la era soviética de Rusia, que Putin ha estado renovando en un intento desesperado por mantener su ventaja numérica en el campo de batalla de Ucrania. Ucrania también ha estado golpeando fuertemente a las unidades de artillería más modernas de Rusia, mostrándonos que ninguna de las grandes armas de Putin está a salvo de su enemigo. Toma como ejemplo la destrucción el 11 de mayo de un 2S-4-3 Malva ruso. Uno de los obuses más modernos en el arsenal de Rusia, el Malva tiene un poderoso cañón de 152 milímetros y un chasis con ruedas de 8x8. Eso permite a Rusia transportarlo a donde sea que necesite ir. Army Recognition señala que este enorme cañón fue construido durante la guerra de Ucrania, con el primer lote siendo entregado oficialmente al ejército ruso en octubre 2023. La Malva golpea fuerte. Es capaz de disparar varios tipos de municiones, incluyendo proyectiles de alto explosivo, cohetes guiados con precisión, proyectiles de interferencia y municiones de racimo. Eso lo hace versátil así como moderno. Puede llevar 30 de las rondas que Rusia elija, y también está equipado con 10 granadas de humo. Sus operadores pueden usar para ocultar su presencia si Ucrania logra poner el cañón en su punto de mira. La imagen térmica también está incorporada en la Malva, y su vehículo puede desplazarla a velocidades de hasta 49 millas por hora durante 621 millas. Cuando se trata de artillería rusa, la Malva está entre las mejores de Rusia, y Ucrania aún pudo eliminarla. El 10 de mayo, los operadores de drones del 413º Batallón, separado de sistemas no tripulados de Ucrania, lograron rastrear una Malva hasta un área boscosa en algún lugar de su territorio. Se lanzó una horda de drones de vista en primera persona, o drones vista en primera persona. Las imágenes de video compartidas en el canal de YouTube del ejército ucraniano muestran lo que sucedió a continuación. Las imágenes comienzan con una toma de la Malva escondiéndose en un bosque. Las imágenes, que parecen haber sido capturadas por un dron de reconocimiento ucraniano, muestran que el arma ha sido camuflada de manera rudimentaria. El video luego cambia a la perspectiva de un dron vista en primera persona a medida que se acerca a la parte trasera de la Malva. En segundos, el dron golpea su objetivo y su pantalla se queda en blanco. La perspectiva vuelve al dron de reconocimiento y vemos el efecto completo del ataque del dron vista en primera persona. Una explosión masiva, una Malva eliminada en el campo. Aquí está por qué el ataque específico a una pieza de artillería rusa importa. Nos muestra exactamente cómo Ucrania ha logrado eliminar casi 30.000 de las grandes armas de Rusia en el transcurso de los últimos 3 años. Cuando Putin lanzó su invasión a Ucrania, creía que la artillería le daría una ventaja en el campo de batalla. Tenía razón en 2022, después de que la operación militar especial inicial de Putin fracasó y su invasión se convirtió en una guerra de desgaste. La artillería fue el principal arma que utilizó para golpear las defensas de Ucrania. La táctica era simple: golpear las defensas fuerte y repetidamente, con la mayor cantidad de artillería posible para crear aberturas para que las unidades mecanizadas y las oleadas humanas avanzaran. El problema es que a Putin le faltó la previsión para ver cómo evolucionaría el campo de batalla. Mientras él estaba ocupado golpeando a Ucrania con su artillería,
Ucrania estaba innovando, estaba desarrollando nuevas formas de contrarrestar la ventaja de la artillería rusa. Y ahí es donde entra en juego el ataque Malva. Es solo uno de innumerables ejemplos de Ucrania utilizando drones vista en primera persona y tecnología similar para contrarrestar la artillería rusa. Los drones son la clave. Eso es según el corresponsal militar de Forbes y colaborador senior David Hambling, quien escribió el 19 de junio que se estimaba que la artillería de Rusia superaba a Ucrania en una medida de 10 unidades a 1 cuando Putin lanzó su invasión. Esa temprana ventaja de artillería llevó al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a pedir repetidamente a sus aliados que proporcionaran más proyectiles de artillería a Ucrania. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Zelensky advirtió que el suministro de municiones de artillería realmente se había ralentizado, lo que le dio a Rusia más oportunidades para aprovechar su ventaja y arrebatar más territorio ucraniano. El equilibrio no se corrigió, ciertamente no tanto como a Zelensky le hubiera gustado. Así que Ucrania tuvo que buscar medios alternativos para eliminar la artillería de Rusia. Es aquí donde entran en juego los drones. Con el desarrollo de drones vista en primera persona, Ucrania obtuvo un arma que sirvió como el contrapeso perfecto para la artillería de Rusia. Pero no solo fueron los drones los que permitieron a Ucrania eliminar la artillería de Rusia del campo de batalla, según un soldado a quien Forbes da el seudónimo de Michael. Hay otras herramientas en juego. Una de las herramientas es el radar. El radar es generalmente el primer paso, dice Michael, quien es un comandante de la unidad de drones Typhoon que lucha como parte de la Guardia Nacional de Ucrania. Puede detectar el área aproximada de una posición de disparo, pero no es preciso. Dependiendo de la distancia y el terreno, puede reducir la ubicación a un área de 200 por 200 metros, que es demasiado amplia para un golpe directo. Esos radares incluyen el ANTPQ-36 Firefinder, hecho en Estados Unidos, y una serie de detectores acústicos fabricados en Ucrania, escribe Hamlin. El ANTPQ-36 Firefinder es un sistema de radar móvil que se desarrolló en los años 70 y se desplegó por primera vez en los años 1980. Es capaz de detectar morteros, cohetes y unidades de artillería una vez que se disparan, y puede localizar y rastrear hasta 10 armas rusas simultáneamente. Incluso puede predecir la zona de impacto de un proyectil entrante al detectar el disparo, lo que lo convierte tanto en una herramienta defensiva para Ucrania como en una ofensiva. En cuanto a los sensores acústicos, son otro ejemplo del enfoque innovador de Ucrania en su lucha contra las fuerzas de Putin. TechUkraine informó sobre la tecnología en febrero, señalando que estos detectores son desarrollados por una empresa ucraniana llamada Vidar Systems, y son capaces de determinar las posiciones de la artillería y morteros rusos dentro de un rango de 15 millas. Funcionan utilizando una serie de entre 5 y 10 sensores acústicos, que se colocan en ubicaciones estratégicas alrededor de un sector del frente. Esos sensores detectan sonidos fuertes, como el ruido que se produce cuando una unidad de artillería dispara un proyectil con los múltiples sensores, permitiendo a Ucrania triangular la posición de lo que haya hecho el ruido. Con estos tipos de tecnologías, Ucrania puede aproximar las posiciones de la artillería de Rusia. Pero depende de los drones determinar con precisión dónde están las grandes armas de Rusia. Como explica Michael, los drones son esenciales para confirmar la ubicación exacta de la artillería, le dice a Forbes. Usamos drones de ala fija, algunos con video en tiempo real, otros capturando fotos de alta resolución. El reconocimiento de amplia área, estas plataformas nos permiten evaluar si la artillería aún está en posición y proporcionar imágenes actualizadas. Ahí radica el primer uso de los drones. Ucrania utiliza sus vehículos aéreos no tripulados para realizar reconocimientos, siguiendo los datos proporcionados por sus sistemas de radar para escanear el área circundante. La artillería es más fácil de detectar cuando está disparando. Los destellos del cañón, el humo o el movimiento de la tripulación la hacen visible, le dice Michael a Forbes. Además, podemos identificar la artillería por su silueta, incluso si está parcialmente oculta en algún lugar entre los árboles o edificios. En áreas cubiertas buscamos señales como huellas, terreno alterado o calor si se dispone de óptica térmica. Una vez que los drones de reconocimiento han encontrado sus marcas, se liberan los drones vista en primera persona. Y eso es lo que Putin nunca esperó. Michael explica que la fuente de fuego de contraartillería que Putin esperaba enfrentar en el terreno todavía se está utilizando. La artillería como contramedida a la artillería no ha seguido el camino del dodo. Sin embargo, este fuego de contraataque es mucho menos efectivo que el enfoque basado en drones de Ucrania. Los drones vista en primera persona, tanto cuadricópteros como de ala fija, se han vuelto más efectivos que la artillería tradicional en términos de compromiso de precisión. Un dron vista en primera persona de alta calidad, por ahora, es la forma más efectiva de destruir el sistema de artillería. Según Michael, tiene sentido comparar el fuego de contrabatería con los ataques de precisión de un dron.
Y ves por qué, cuando Ucrania contrarresta la artillería con artillería, siempre hay un retraso. Tiene que disparar un proyectil desde la distancia, lo cual puede tardar hasta 30 segundos en alcanzar su objetivo. Para entonces, la artillería rusa puede haberse movido. Monstruosidades con rastreo como el Malva que mencionamos anteriormente pueden disparar algunos proyectiles y luego alejarse a alta velocidad. Para cuando Ucrania descubre de dónde vinieron los disparos, la artillería enemiga ya se ha ido. E incluso si Ucrania puede seguir el rastro de la artillería en movimiento, la naturaleza imprecisa de estas armas significa que a menudo se necesitan varias rondas para alcanzar un objetivo. Ninguno de estos problemas causa problemas para los drones vista en primera persona, aunque estos drones a menudo requieren varios minutos para llegar a una ubicación especificada por los radares de Ucrania. Son ayudados por drones de reconocimiento que pueden escanear y buscar constantemente la artillería rusa. Una vez que se detecta esa artillería, no puede escapar. Los drones se mueven más rápido, mantienen el rastro y pueden seguir, como explica Michael A. Forbes con los drones vista en primera persona. Aunque el tiempo de vuelo puede ser de minutos dependiendo de la distancia, el primer golpe a menudo impacta con la artillería. A menudo se necesitan varias rondas para alcanzar el objetivo, especialmente en condiciones dinámicas. Lo que Ucrania ha desarrollado es una estrategia de compromiso de precisión que es mucho más efectiva de lo que Putin podría haber anticipado. Y es por eso que Rusia ha perdido tanto de su artillería, que sus grandes cañones están cerca de convertirse en un factor no relevante en la invasión de Putin. Esos cañones no pueden golpear drones, no están ni cerca de ser lo suficientemente precisos. Se necesitaría una gran dosis de suerte para que un proyectil de artillería golpee un dron, y aunque lo hiciera, Ucrania simplemente podría enviar otro y otro más. Cada uno de estos drones, gracias a sus cámaras vista en primera persona, proporciona a los operadores imágenes en tiempo real. Necesitan enfocarse en la parte específica de una unidad de artillería que necesita ser destruida para sacar esa unidad de servicio. Y cuando se logra ese golpe directo, vemos exactamente lo que le sucedió a la explosión de Malva. Los resultados hablan por sí mismos, más allá de las decenas de miles de unidades de artillería que Ucrania ha eliminado, dijo CSK en abril. La tasa de disparos de proyectiles de Rusia se ha reducido casi a la mitad gracias al enfoque de Ucrania basado en drones. Donde Rusia una vez disparó 40.000 proyectiles por día, en Ucrania se redujo a 23.000 proyectiles para principios de abril. Es probable que el número haya disminuido aún más desde entonces, ya que Ucrania elimina más unidades de artillería. Y eso nos lleva a lo que todo esto significa para la guerra. Primero, durante los últimos 3 años, hemos visto que la guerra en Ucrania ha evolucionado hasta el punto en que los drones son ahora el arma más importante en los arsenales de ambos países. Ya hemos visto eso desde la perspectiva ucraniana. Está utilizando drones para eliminar miles de unidades de artillería rusas y está fabricando sus vehículos no tripulados a un ritmo récord. El país tiene un objetivo de producción de 4.5 millones de drones para finales de año, destacando cómo Ucrania los ve como su principal arma contra Rusia. Sin embargo, Rusia no es perezosa en el departamento de drones. Aunque no innovó su uso, ha jugado un juego efectivo de seguir al líder para contrarrestar el uso de drones por parte de Ucrania, especialmente a medida que disminuyen sus números de artillería. Planea construir 2 millones de drones vista en primera persona propios en 2025, con la producción de drones de largo alcance, también habiendo duplicado de 15.000 a 30.000 en 2025. Agrega drones señuelo a la mezcla que tanto Rusia como Ucrania utilizan para confundir las defensas aéreas del otro. Y obtienes el arma más efectiva en la guerra de Ucrania. ¿Qué tan efectiva? Bueno, según National Security News, los drones ahora representan alrededor del 80% de todas las bajas en el campo de batalla sufridas por ambos lados en la guerra. Eso significa que han reemplazado oficial y bastante fácilmente los ataques de artillería como la principal causa de bajas en el conflicto. Ese patrón no va a cambiar, especialmente mientras Ucrania usa sus drones vista en primera persona para eliminar más de la artillería de Rusia. Las grandes armas desaparecerán lentamente, dando paso a una guerra de drones más efectiva y precisa. Ya estamos viendo que eso sucede. Si la guerra en Ucrania se prolonga durante varios años más, la ventaja de la artillería de Rusia se volverá obsoleta. Se tratará de qué país es capaz de producir en masa y usar eficazmente sus drones contra el otro. A medida que los drones continúan tomando el control, la artillería de Rusia se volverá aún menos efectiva. La artillería de Rusia, el dios de la guerra, un término que proviene del ex líder soviético Joseph Stalin. Y es esta declaración la que allanó el camino para el enfoque de Rusia basado en la artillería que vemos en la actualidad. Las grandes armas de Rusia siempre han sido confiables, poderosas, una muestra de fuerza terrestre a la que las naciones no pudieron contrarrestar durante décadas. Y en la guerra de Putin, como señaló Business Insider en un artículo del 29 de marzo, la artillería también ha servido como cortina de humo. En la guerra de Ucrania es la buena y vieja artillería,
más que sus comandos Spetsnaz o sus aviones de combate Sukhoi. Eso ha sido la clave de las operaciones rusas, permitiendo que la infantería y la armadura rusas tácticamente torpes avancen bajo bombardeos tan intensos como 10.000 proyectiles por día, dice el medio. No está mal. Durante décadas la artillería ha tenido una línea directa con la política rusa. Es un arma simbólica, una que representa la capacidad rusa de causar enormes niveles de destrucción sin tener en cuenta el gran volumen de bajas involucradas. Por eso a Putin le encanta. No tiene que innovar ni ser tácticamente superior, cuando puede llamar a su dios de la guerra. Su problema ahora es que ese dios ha demostrado ser falso. La artillería ciertamente no es inútil para Rusia. Incluso mientras Ucrania diezma los arsenales del país, todavía se está utilizando tanto como Putin puede manejar. Sin embargo, Rusia se ha visto obligada a adaptarse. El enfoque de Ucrania basado en drones ha obligado a Rusia a adoptar el mismo tipo de tácticas. También hemos visto a Rusia depender cada vez más de sus bombas planeadoras para hacer el tipo de daño a las ciudades ucranianas y posiciones militares. Que la artillería no logra hacer, el dios de la guerra se está volviendo mortal. Anteriormente, mencionamos los comentarios de Siersky sobre cómo la tasa de fuego de artillería de Rusia había disminuido drásticamente. Esa reducción está siendo igualada por un aumento en el fuego ucraniano. La situación en diciembre de 2024 era que Rusia estaba disparando solo un punto. 5 proyectiles por cada proyectil que Ucrania podía disparar de vuelta, según Sky News. Varios factores más allá del aumento de suministros a Ucrania entran en juego, incluyendo los ataques ucranianos a la producción de proyectiles rusos y los ataques contra las cadenas de suministro que llevan los proyectiles de Rusia a las líneas del frente. Combina todo eso con los miles de unidades de artillería. Ucrania está destruida y obtienes un dios de la guerra que está siendo borrado del mapa. Entonces, ¿dónde deja eso a Rusia? A pesar de que Ucrania ha demostrado la efectividad de sus drones, Rusia no tiene intención de reducir su producción de proyectiles. En febrero, United 24 informó que Rusia está produciendo 250.000 proyectiles por mes, lo que equivale a unos 3 millones anualmente. Pero está viendo cómo la efectividad de esos proyectiles disminuye a medida que pierde más y más unidades de artillería. No tiene ningún uso real tener toneladas de munición para un arma que no dispara. Rusia también se está quedando sin opciones en términos de dónde obtiene su artillería fuera de lo que produce ella misma. Corea del Norte sigue siendo un aliado relativamente estable, como señala el Centro de Código Abierto. Corea del Norte ha realizado al menos 64 envíos de armas a Rusia entre agosto de 2023 y marzo de 2025. Estima que estos envíos combinan para entregar 15.000 contenedores que contienen entre 4.2 y 5.8 millones de municiones, incluyendo proyectiles de artillería. Putin esperará que estos envíos puedan continuar, pero eso depende de que Corea del Norte mantenga la capacidad de producir los proyectiles en grandes volúmenes. Irán, por otro lado, es un problema. Proveedor de drones, misiles y proyectiles de artillería para gran parte de la guerra en Ucrania, Irán ahora está lidiando con una intensa presión de Israel y los Estados Unidos. Está siendo golpeado por devastadores ataques como la Operación León Ascendente y la Operación Martillo de Medianoche, que han eliminado muchos de sus principales sitios militares y nucleares. En este momento, Irán no puede permitirse enviar casi nada a Rusia. Vemos que cuando se trata de misiles, Euromaidan Press informa que Irán solo tiene 1.445 misiles restantes de los 3.000 estimados que tenía en sus arsenales antes de comenzar a luchar contra Israel. Las probabilidades son que esos misiles no lleguen a Rusia ahora. Lo mismo ocurre con los proyectiles de artillería y cualquier otra cosa que Irán crea que puede usar para defenderse de sus enemigos occidentales. La artillería aún no se ha convertido en un factor no relevante en la guerra de Ucrania. Sin embargo, Putin aún confía en ella para causar daño. Pero Ucrania claramente ha descubierto cómo destruir tantas unidades como sea posible. Radares, drones y ataques precisos se combinan para eliminar la artillería rusa del mapa. Lo más probable es que todo esto sea un precursor de una evolución que tendrá lugar a medida que la guerra se prolonga. La artillería se volverá cada vez menos útil, reemplazada por drones que causan más daño y son mucho más precisos. El dios de la guerra está muriendo. Un nuevo dios no tripulado está tomando su lugar. Y no son solo los drones de los que Putin tiene que preocuparse. Ucrania está en una racha ganadora que la ha llevado a eliminar algunas instalaciones clave en territorio ruso. Descubre más en nuestro video que cubre esa racha. Y recuerda suscribirte a The Military Show para más comentarios sobre los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania.